Estamos estudiando sobre las paradojas y en este estudio de las paradojas habíamos visto ya dos. Una que dice, creo Señor, ayuda mi incredulidad. Creo Señor y ayuda mi incredulidad. Que era del padre que tenía un hijo endemoniado. Y este señor, este padre, pues parece que era un poco incrédulo. No tenía toda la fe del mundo, toda la fe para creer. Pero le dice al Señor, creo, ayuda mi incredulidad. Pero también tenemos la de... el Señor le dice, creo, ayuda mi incredulidad. Y por supuesto, él recibe el milagro de parte del Señor de la sanidad de su hijo. Aunque sabemos que el Señor estaba un poquito enojado en ese momento. También nosotros vemos desde allí, desde esta palabra, vimos la palabra de Abraham. Nos dimos cuenta que era parecido, porque la Biblia dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Entonces, recordemos este pasaje en Romanos capítulo 4. Vamos a Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, el versículo 18. Que dice así: el cual creyó en esperanza contra esperanza, para ser hecho padre de muchas naciones, conforme a lo que le había sido dicho, así será tu simiente. Y no siendo débil en fe, no consideró su cuerpo ya muerto, siendo ya de casi 100 años, ni la matriz muerta de Sara. Tampoco en la promesa de Dios dudó con desconfianza, antes fue esforzado en fe, dando gloria a Dios. Entonces el último versículo dice, tampoco en la promesa de Dios, antes fue esforzado en fe, dando gloria a Dios. Vamos a orar para este mensaje. Padre Celestial, te pedimos que bendigas tu palabra, Señor. Bendice mi vida, que voy a exponer este mensaje. Bendice a todos los, Señor, desde el norte ya de los Estados Unidos hasta el Perú, Señor, donde hay unos hermanos allí también mirando, Señor. Todos los demás hermanos, aquí en Colombia, todos los hermanos que hay también están mirando, los que están en familia, viendo esta predicación, este mensaje, este servicio que tenemos para la gloria y la honra tuya. Te pido, Señor, que bendigas mi vida, este estudio, Señor, que he hecho, Señor, tú sabes que es por tu misericordia que lo hago, Señor, tú sabes que es para darte la gloria a ti, así que permite que sea una bendición para todos mis hermanos que están aquí en mi casa, Señor, pero los que están también en sus casas, Señor. Bendice este mensaje, Señor, guarda mis palabras, guarda mi boca para hablar lo que tú quieres que hable, Señor, y gracias que podemos estar acá honrándote, glorificándote, Señor, y dándote la gloria a ti y la honra, Señor. Por favor, ayúdanos a entender esta palabra, Señor, conforme a tu bendita voluntad, en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Entonces, mis hermanos, como dijimos, el padre de este muchacho, pero ayuda a mi incredulidad. Y eso significa, es como creer en esperanza contra esperanza. Y también dice aquí que Abraham creyó en esperanza contra esperanza, como dice el versículo 18, el cual creyó en esperanza contra esperanza, y en el versículo 20 dice que él fue esforzado en la fe. Esforzado en la fe. Y note lo que dice, y note eso pues, que se esforzó en la fe, y ese mismo es el reflejo para nosotros. El reflejo de gloriarnos en el Señor. Si seguimos leyendo ahí, el capítulo 5, bueno, seguimos leyendo ahí del versículo 21, dice, enteramente persuadido que todo lo que había prometido era también poderoso para hacerlo. Por tanto le fue imputado a justicia. Y no está escrito esto solamente por causa de él, que le haya sido así contado, sino también por nosotros, a quienes será así contado, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestros delitos y resucitado para nuestra justificación. Entonces también este es un ejemplo, no solo para él, sino también para nosotros, que nosotros creemos en aquel que levantó al Señor Jesucristo entre los muertos. Y el capítulo 5 dice,
Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por nuestro Señor Jesucristo, por el cual también tenemos entrada por la fe en esta gracia, en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces nosotros nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. En eso nos gloriamos. Pero también dice la Biblia, y no solo esto, más aún nos gloriamos en las tribulaciones. Entonces lo que yo quiero hablar hoy es de la otra paradoja, y la otra paradoja es gloriarnos en las tribulaciones. Vea que eso es una paradoja, así como creo, Señor, pero ayúdame en credulidad, o como ir en esperanza contra esperanza. Esta otra paradoja es gloria en las tribulaciones, porque una tribulación no es gloria, una tribulación es tristeza, es desventura, es dolor. Entonces, y la gloria es alegría, es bienestar, es provecho. Entonces, ¿cómo así que gloriarme en las tribulaciones? ¿Cuál es esa paradoja? ¿Cómo puede el cristiano tener gloria en las tribulaciones o tener gozo en las tribulaciones? ¿Cómo puede ser que eso sea lo que viva un cristiano? Gloria en las tribulaciones. Entonces esta sería nuestra tercera paradoja en este estudio que llevamos de gloriarnos en las tribulaciones. Pero antes de que diga que nos gloriamos en las tribulaciones, en el versículo 2 dice, por el cual también tenemos entrada por la fe en esta gracia. O sea, por el Señor Jesucristo podemos entrar en esa gracia, en la cual estamos firmes, en la gracia de Dios, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. O sea que nosotros nos gloriamos en las tribulaciones, pero también nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Gloriarse en la esperanza es gloriarse en lo que no vemos, pero creemos que llegará. A diferencia de gloriarse en las tribulaciones, que puede ser gloriarse en lo que está pasando en este momento, gloriarse en la esperanza es gloriarse en lo que vendrá, en lo que esperamos. Nos gloriamos en nuestra futura restauración. Nos gloriamos en que llegará un tiempo en que vamos a ser semejantes a Cristo. Nos gloriamos en que llegará un tiempo en que nuestras tristezas y nuestros dolores cambiarán. Nos gloriamos en que tendremos un tiempo al lado de Dios. Nos gloriamos en que llegará un tiempo mejor para nuestras vidas. El tiempo en que le veamos a Él tal como Él es. Mire, 1 de Juan capítulo 3 versículo 2. Primera carta del apóstol Juan. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 2. Este que es uno de mis pasajes favoritos desde hace algún tiempo. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 2. Dice así: amados míos, ahora somos nosotros los hijos de Dios, y aún no es manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como, ¿cierto? Le veremos como Él es. Entonces dice que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. O sea que nosotros estamos esperando el día en que veremos a Cristo. Y estamos esperando el día en que nos pareceremos a Él, en que seremos semejantes, seremos parecidos a Él. Por eso nos gloriamos en la gloria futura, nos gloriamos en la gloria de Dios, en lo que vendrá. Esto significa que en un futuro que podamos ver a Dios tal como Él es, y que en un futuro seremos semejantes a Él. Esa es la esperanza de la gloria de Dios. Y nosotros nos gloriamos en esa esperanza, o nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, en que un día lo veremos a Él y que un día seremos semejantes a Él. Miremos un versículo cruz con esto, que es 1 Corintios 13, primera carta a los Corintios capítulo 13. Primera carta a los Corintios capítulo 13, versículo 12, que dice: porque ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces cara a cara. Ahora conozco en parte, mas entonces conoceré como soy conocido. Ahora vemos por espejo, oscuramente dice ahí. La historia nos dice
que cuando Pablo hablaba de esto, los espejos no son como los espejos de hoy, o no eran como los espejos de hoy, sino que eran espejos de metal. Por eso no se podía ver tan claramente, se veía en el espejo como una sombra y como una silueta. Por eso dice por espejo, ahora vemos por espejo oscuramente, pero en un futuro ya veremos cara a cara. El hermano Vince LaRue nos mostraba hace poco en una iglesia donde yo estuve, en la iglesia en Miami, que ese veremos cara a cara será que veamos al mismo Cristo, porque nosotros nos vamos conformando o formando a la imagen de Cristo. Entonces que al que tendríamos que ver detrás de ese espejo sería al Señor Jesucristo, porque en 1 Juan dice que nosotros seremos semejantes a Él y le veremos tal como Él es, y nosotros vamos a ser conocidos como todavía no nos conocemos. Es decir, nosotros al día de hoy no sabemos quiénes somos exactamente, porque nosotros seremos hechos transformados de acuerdo a la imagen del Señor Jesucristo. Entonces nosotros veremos cara a cara, será el mismo ungido del cielo, al Mesías. Si 1 Juan dice que seremos semejantes a Él porque le veremos cómo es Él, 1 Corintios 13 dice que veremos cara a cara, y eso indica que nosotros veremos al Señor Jesucristo. También dice que conoceré como soy conocido. Eso significa que todavía no nos conocemos completamente. Estamos en el desarrollo de nuestra vida espiritual, y esa perfección de verle tal como Él es no se dará en este mundo, sino que se dará cuando le veamos como Él es. Pero nosotros nos gloriamos en que un día seremos como el Cristo, un día seremos semejantes a Él. Mientras estemos en la tierra, se dará, mientras estemos en esta tierra entonces no se dará, pero se dará el día de la gloria cuando veamos a Dios y cuando conozcamos a Dios de manera directamente, ya en su presencia directa. Por eso nos gloriamos en la gloria de Dios, porque nos encontraremos con la divinidad y nosotros mismos participaremos de esa gloria de la divinidad. Hoy día nuestro cuerpo se siente enfermo, tenemos dolores, nos sentimos cansados, sin aliento, si comemos algo viejo entonces ya nos daña el estómago, pero en ese entonces ya nos gloriaremos en la gloria de Dios al creer y al saber que tendremos, ahora mismo nos gloriamos en la gloria de Dios al creer y al saber que tendremos un nuevo cuerpo, que no se enfermará, que no se dañará, que no tendrá miedo si le da el virus, que no tendrá miedo si le da alguna cosa, sino que estará glorioso, un cuerpo tal como el cuerpo de Él. Y no solo esto, hermano, hoy día tenemos también problemas emocionales, problemas psicológicos. Hoy la gente está angustiada con lo del virus. Yo he escuchado que hay personas ansiosas porque no pueden salir de la casa. Gente que está enferma de otra cosa y piensa que se van a morir allá encerrados sin que puedan ver a sus familiares o sin que puedan venir sus familiares. Este tiempo de cuarentena es un tiempo donde aquellos y aquellas que han tenido que combatir, por ejemplo, con el miedo, están sintiendo más miedo. Gente que ha tenido que combatir con la tristeza, se están sintiendo más tristes. Gente que ha tenido que combatir con la impaciencia, se están sintiendo más impacientes, y como que todas las emociones se están elevando en este tiempo. Este tiempo entonces es bueno para conocernos, para saber cuáles son nuestros problemas emocionales también. Pero también nosotros como cristianos sabemos que un día todas esas angustias psicológicas, emocionales, existenciales, tendrán que pasar, porque le veremos tal como Él es, porque nos encontraremos tal como Él es, porque seremos hechos conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo. Entonces, en este tiempo que sabemos, hombre, yo soy una persona ansiosa, una persona temerosa, soy una persona que me da melancolía, tristeza, todo eso, nos vamos conociendo, pero también vamos sabiendo, o vamos gloriándonos en la gloria de Dios, de saber que un día le veremos y nos gozamos en la gloria de Dios. Cristo mismo prometió eso. No es un asunto solamente como de que un día nos vamos a encontrar con la divinidad y vamos a ser semejantes a la divinidad. No es solamente ese asunto, es también el asunto de que Cristo mismo lo prometió. No es que nosotros nos vayamos formando y siendo cada vez más seres de luz, seres celestiales, cada vez más altos, sino que Cristo mismo lo prometió. Aunque en esta tierra estamos en un crecimiento espiritual,
vamos a alcanzar esa perfección espiritual es cuando cuando veamos a Dios y cuando estemos tal cual como Él es, cuando le veamos tal cual como Él es, y entonces nos conoceremos tal cual como somos conocidos. Ahora nos estamos conociendo, somos miedosos, somos temerosos, nos da claustrofobia, estamos encerrados. Bueno, ahora nos vamos conociendo poco a poco porque estamos ahí metidos en una burbuja, somos ansiosos, no sé. Nos vamos conociendo y entonces conociéndonos es bueno que aprendamos a saber quiénes somos y qué es más lo que necesitamos aferrarnos más a Dios para que Dios nos ayude más en esa situación de vida. Pero también nos gloriamos en la gloria de Dios sabiendo que un día eso tendrá que cambiar y un día Dios, al estar con nosotros, encontraremos a Dios, lo veremos tal como Él es, seremos conocidos tal como somos conocidos. Entonces también, hermano, eso no es solamente porque ahí tiene que ser, sino, mi hermano, que el Señor Jesucristo lo prometió. Mi querido amigo, el Señor Jesucristo prometió eso. No es una tontería ni nada, sino que el Señor Jesucristo lo prometió. En Juan 14:3, mire Juan 14:3. Gloria a Dios. Juan 14:3. Los hermanos de Montenegro, Quindío, también la hermana Milena, Dios la bendiga. Juan 14:3. Dice ahí: y si me fuere y os aparejare en lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces mire que ahí está la promesa de Dios. La promesa es de Jesucristo, que aunque Él se fue, Él volverá y dice, y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esto se lo prometió a los apóstoles, pero podremos asumirlo para nosotros. Y la cosa que yo quiero que se detenga es donde dice, y os tomaré a mí mismo. Nuestra esperanza gloriosa no es necesariamente ir al cielo, caminar en el cielo, en la Nueva Jerusalén, en las calles de oro y en el río de cristal. Nuestra esperanza gloriosa es estar más y más cerca de Él. El deseo de Dios para tener comunión con su pueblo está a lo largo de la Biblia. Y esa es nuestra esperanza, es estar cerca de Él. Mire Éxodo 19:4. Éxodo 19:4. Dice así: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Mire qué palabra tan bonita. Los tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Esa es una manera de Dios decir que Él está con nosotros, que Él nos trajo, que Él nos está guiando a Él. Entonces, ¿cuál es la promesa de Dios? La promesa de Dios está en estar con Él. No es tanto, nos vamos para el cielo y vamos a caminar en las calles de gloria, el mar de cristal, el río de cristal. Pero lo más importante, uno de lo más importante es que vamos a verle a Él, vamos a estar con Él. Nos toma en alas de águila para estar con Él, como dice Éxodo 19:4. A Israel se le llamaba el pueblo cercano a Él. Mira el Salmo 148:14. Salmo 148:14. Salmo 148:14. Y él ensalzó el cuerno de su pueblo, alábenle todos sus misericordiosos, los hijos de Israel, el pueblo a Él cercano. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Tenernos cercano. Incluso en el Nuevo Testamento, la esperanza gloriosa del cristiano es estar con el Señor, no tanto ir al cielo. Mira 1 Tesalonicenses 4:17. 1 Tesalonicenses 4:17. Primera Tesalonicenses 4:17 dice: luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor.
O sea que ¿cuál es la promesa del Señor? Estar siempre con Él. Eso es lo más importante, estar siempre con el Señor. Así estaremos para siempre con el Señor. Pero como dijimos al principio, no solamente nos gloriamos en esta esperanza, nos gloriamos también en las tribulaciones. Vuelva a Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 3, dice: y no solo esto, más aún nos gloriamos en las tribulaciones. Entonces no solamente nos gloriamos en que un día estaremos con Él y le veremos, sino que la Biblia dice que también nos gloriamos en las tribulaciones. Nuestro acercamiento a los problemas y a las tribulaciones no puede ser el mismo acercamiento de cualquier persona no cristiana a las tribulaciones o a las pruebas. Nuestra lectura de las tribulaciones es diferente a la lectura que le hacen otras personas a las tribulaciones, porque nosotros como cristianos las tribulaciones nos fortalecen, nos enseñan paciencia, nos dan experiencia y nos brindan esperanza. Esta semana en los devocionales hemos hablado que esto es una paradoja también, que podemos tener canciones en la noche, que sería la figura de regocijarnos en el momento difícil, de confiar más y más en el momento difícil. El rey David lo dijo: Dios mandaría su canción conmigo en la noche. Salmo 42:8. Salmo capítulo 42, versículo 8. De día mandará Jehová su misericordia y de noche su canción conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Entonces, dice ahí: Dios mandará su canción conmigo en la noche. Tener canciones en la noche es estar esperando en el Señor aún en los momentos más difíciles. Esto en medio de una persecución mortal que David tenía, sus enemigos en medio de un paisaje sombrío, con montañas que parecían los monumentos que le recordaban su estado miserable. Aún así decía que Dios le mandaba canciones en la noche. Se regocijaba en la tribulación. El pastor Spurgeon, Charles Spurgeon, predicó un mensaje que se titulaba Canciones en la noche. Y es un mensaje basado en Job 35, de 9 al 10. Vamos a Job. Job 35, 9 al 10. Job 35, 9 al 10 dice: aquí está hablando Eliú. Eliú habla y dice así: a causa de la multitud de las violencias clamarán, y darán voces por la fuerza de los violentos. Y ninguno dirá: ¿dónde está Dios, mi hacedor, que da canciones en la noche? Entonces dice que a causa de la multitud de las violencias los hombres clamarán y darán voces por la fuerza de los violentos. Es como si el hombre le diera miedo de los violentos, le diera angustia de los violentos. Y por causa de los violentos entonces empieza a clamar y a gritar y a sufrir y a tener dolor y a angustiarse porque los violentos están venciendo, porque los violentos son los que ganan, porque los violentos son los que están mandando en el mundo. Y el hombre está muy triste y muy dolorido por eso. Pero ¿qué dice ahí la Biblia? Y entonces claman y gritan y no se dan cuenta que Dios dice: y ninguno dirá: ¿dónde está mi Dios, mi hacedor, que da canciones en la noche? Entonces estas personas que están angustiadas no se dan cuenta que aún en la noche, en los momentos duros, como dice ahí, Dios da canciones en la noche. Dios da canciones en la noche. Dice Spurgeon: bueno, aunque esto no era para Job, si es el que da cánticos en la noche. Y cuando decimos que Dios da cánticos en la noche, Dios nuestro Señor en los momentos duros nos ayuda, y por eso nosotros no solamente nos gloriamos en la esperanza que viene, en la esperanza de la gloria de Dios, sino que nosotros también nos gloriamos en tribulaciones, nos gozamos en los dolores, en los sufrimientos. En el momento duro también nos estamos gozando. El ejemplo más claro está en el libro de los, o uno de los ejemplos más claros está en el libro de los Actos, capítulo 16. Actos 16.
Actos capítulo 16, el versículo 24 dice: el cual, recibido este mandamiento, los metió en la cárcel más de adentro y les apretó los pies en el cepo. Mas a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los que estaban presos los oían. Entonces mire que ahí están ellos, Pablo y Silas, cantando por la noche, y los que estaban presos los oían. Entonces yo creo que es uno de los ejemplos más claros de gloriarse en las tribulaciones. Pablo y Silas estaban en medio de ¿qué? De una tribulación. Estaban mal, muy angustiados, imagínate, temerosos. Yo creo que es un testimonio especial, este testimonio de la cárcel o del encarcelamiento en Filipos, de esta paradoja que estamos hablando hoy de gloriarnos en las tribulaciones. ¿Cómo estos hombres podían estar cantando y orando a medianoche sabiendo que estaban en la cárcel? Sabiendo que estaban en la parte más ¿cómo se dice? La parte más al fondo de la cárcel, más adentro de la cárcel. ¿Cómo ellos iban a estar contentos, gozándose y gloriándose sabiendo que estaban más allá, en la parte más adentro? Aquí nos dice el hermano Polo, estaban en la Guayana, estaban por allá, en la Guayana, pensando aquí en la cárcel de Bellavista, donde él recibió al Señor Jesucristo. Estaban metidos en la parte más adentro, más metidos en la cárcel. Ahí estaban. ¿Y qué estaban haciendo? Estaban cantando, estaban gloriándose en medio de la tribulación. Y mira el 24 dice, el cual recibe, sí, el 22 dice: concurrió la multitud contra ellos, los magistrados, y rompiéndoles sus ropas, les rompieron la ropa. Los mandaron a azotar con varas, los azotaron. Y después que los hubieron herido de muchos azotes, estaban heridos con muchos azotes, los echaron en la cárcel, les quitaron la ropa, los concurrieron, los rodearon, los azotaron, los mandaron para la cárcel. Mandaron al carcelero que los guardara con diligencia, y el cual recibió este mandamiento, los metió en la cárcel de más adentro, con la ropa rota y mayugados y golpeados. Los metió más adentro, y a medianoche orando, y les apretó los pies en el cepo. Y no solo los metió más adentro, sino que les apretó los pies en el cepo. O sea que eran unas personas muy importantes. Eso es como si hubieran capturado, yo no sé a quién, alguien muy grande. Y a medianoche ellos allá se pusieron a orar, y estando orando, y se pusieron a cantar los himnos allá metidos en la Guayana, allá en el fondo, en la parte más dura. Yo no sé si nosotros alcanzamos a tener esa fe que tenían Pablo y Silas en ese momento, de que estaban sin ropa o con la ropa rasgada, estaban heridos, les gritarían miles de cosas, los azotaron, los metieron en la cárcel más adentro y les amarraron los pies en el cepo, y aún así, ¿qué estaban haciendo? Cantando, gloriándose en medio de la tribulación. Entonces, por eso esto es una paradoja en la vida del cristiano. ¿Cuál es? Gloriarnos en las tribulaciones. Si nos hicieran eso, nosotros cantaríamos. Si nos hicieran algo así, nosotros estaríamos contentos, nosotros estaríamos dando la gloria a Dios. Bueno, ahí es donde debemos de cuestionar nuestra vida como cristianos, y debemos de pensar si lo estaríamos haciendo. Entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo? Porque dijo en Romanos, dijo: y no solo esto, no solo me glorío en la esperanza futura de la gloria de Dios, digo, voy a ir a Cristo y voy a estar con Él y voy a ser conocido como fui conocido. Me glorío aún en el presente, y me glorío en las tribulaciones. Entonces nos estamos gloriando en que hay un virus. Sí, podemos orar más, podemos leer más la Biblia, podemos aprender más de Dios, podemos aprender a tocar el piano, podemos aprendernos otros himnos, podemos llamar a los hermanos, podemos ensayar más. O sea, nos gloriamos aún en las tribulaciones. Le estamos predicando a personas que no le predicamos normalmente. Pero entonces en este momento nos gloriamos de que seguimos adelante y que Dios hará algo especial con todo esto. Nos gloriamos en la tribulación. Nos gloriamos en la tribulación. Ahora, mis hermanos, podemos ver la fortaleza de Pablo y Silas cuando este hombre se iba a matar. Porque ¿qué pasó? ¿Qué siguió pasando? Dice ahí: mas a medianoche, versículo 25, cuando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los que estaban presos los oían, entonces fue hecho de repente un gran terremoto,
de tal manera que los cimientos de la cárcel se movían. Y luego todas las puertas se abrieron y las prisiones de todos se soltaron. Y despertando el carcelero, como vio abiertas las puertas de la cárcel, sacando la espada, se quería matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, que todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo una luz, entró dentro y temblando se derribó a los pies de Pablo y Silas, y sacándolos fuera les dijo: señores, ¿qué debo yo hacer para ser salvo? Mira, hermano, podemos ver la fortaleza de Pablo y Silas. Cuando este hombre se iba a matar, el carcelero, Pablo le gritó: no te hagas daño, que estamos todos acá. La confianza. Mire que ahí no dice que porque ellos oraban llegó el terremoto, no. O que Dios mandó el terremoto, que como ellos oraron mucho, entonces Dios mandó un terremoto y nada, a lo mejor se quedaron los pies todavía en el cepo. Sino que de repente llegó un terremoto en ese momento. Sabemos que seguro fue intervención divina, seguro así fue. Pero dice ahí que de repente llegó un terremoto. Parece que ellos se quedaron allá atrás, porque el carcelero hasta tuvo que tomar una luz para ir a entrar por ellos. Seguro estaban allá atrás y todo. Tranquilo, tranquilo, no te vayas a matar. ¿Cuál era la confianza, hermano? Ahora imagínese esto. Usted está, lo maltrataron, le gritaron de todo, le gritaron, lo azotaron, ¿qué más le hicieron? Los azotaron, la multitud le rompió la ropa. Los metieron a la cárcel, lo metieron a la parte más honda de la cárcel, les amarraron los pies en el cepo, y estando ahí se pusieron a cantar himnos, y en la mitad de cantar los himnos hubo un terremoto. Como quien dice, yo creo que si yo hubiera estado ahí, no, pues ahora sí, nos cayó todo encima, hasta un terremoto, a ver si nos mataron, ahora quedamos muertos. Nos cayó toda la roya, nos cayó todo el problema, todo nos cayó encima. Cayó un terremoto, y el terremoto, ¿qué iba a hacer el carcelero? Se iba a matar. Y Pablo, ¿cómo era el momento tan fuerte de Pablo, el muerto espiritual tan fuerte de Pablo y Silas? Que Pablo dice: no se mate, que aquí estamos. Tranquilo, venga, no se preocupe. No se vaya a matar, que aquí estamos. Puede volver a cerrar esta cárcel y dígale a la gente que no hay problema, que aquí estamos encerrados todavía, lo que pasó, pasó y ya. Pero el carcelero, en lugar de hacer eso, ¿qué hizo? Lo sacó de ahí. Porque dice el versículo 30, dice: sacándolos fuera. El carcelero los sacó y les dijo: señores, ¿qué debo yo hacer para ser salvo? O sea que este hombre seguramente ya había escuchado de alguna manera el evangelio, ya lo habían dicho, ya estos hombres que habían estado allí en Filipos habían predicado. En una mujer había dado testimonio de ellos, la mujer que iba gritando: estos son siervos de Dios Altísimo. Hasta un demonio había dado testimonio de ellos por esta mujer adivina. Entonces, y los querían meter allá en esa cárcel, y lo metieron en esa cárcel, y después seguramente hasta el carcelero escuchó cuando estaban cantando los himnos, cuando estaban cantando las alabanzas. Así nosotros cantamos las alabanzas, que pase la policía y que pase la gente por ahí y nos escuchen cantando las alabanzas. Estaban cantando las alabanzas. ¿Y qué pensó este carcelero? El terremoto fue Dios el que lo mandó, y entonces yo los tengo que sacar de ahí y librarme. Y se postra a sus pies y les dice: señores, ¿qué tengo yo que hacer? Entonces dice el 31, ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor y a todos los que estaban en su casa. Tomándoles él en aquella misma hora de la noche, les lavó los cardenales. Estaban rojos, el lugar rojo, que tenían mayugado, fuerte, herida. Eran unas heridas graves, rojas, ahí estaban mal, tenían sangre, y les lavó donde había sangre. Ellos lo bautizaron y bautizaron a las personas de su casa que les predicaron la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, ¿qué nos está mostrando la tribulación? ¿Por qué nos gloriamos en la tribulación? Nos fortalece. La tribulación nos fortalece en la fe. Yo creo, mis hermanos, que de esta situación que muchos están viviendo dura y todo eso, tenemos que salir más fortalecidos en la fe, con más fuerza en la fe, hermano. La gloria. Y es más, todavía se quedaron allá en Filipos, ni se fueron. Toda esta gente en contra de todos los que dijeron, y Pablo y Silas no se fueron. Dice el versículo 40: entonces, salidos de la cárcel, entraron en casa de Lidia,
Y visto los hermanos, los consolaron y se fueron. Se fueron para la casa de Lidia y se fueron a consolar a los hermanos, y de ahí ya sí se fueron. Oiga, no dejaron la obra que les había dicho Dios que hicieran, no la dejaron a medias, la hicieron. Y volvieron a la casa de Lidia, que fue la mujer que les abrió las puertas en Filipo, y consolaron a los hermanos. Yo me imagino que de pronto allá donde estaba Lidia y esa gente, no, si para ser cristiano hay que aguantar todo esto, si ser cristiano es aguantar la cárcel, si ser cristiano es aguantar las heridas, si ser cristiano es aguantar todas estas cosas, mejor no soy cristiano, mejor me voy para la taberna, mejor me voy para Torres de Copacabana, mejor me voy para South Beach, mejor me voy para donde está todo Sodoma y Gomorra, mejor me voy para allá, para Sodoma y Gomorra, y vivo allá en Sodoma y Gomorra, y si para ser cristiano hay que aguantar todo esto, mejor lo hago. Entonces, ¿qué hace Pablo y Silas para ayudarle a esa gente? Van donde esta mujer, a la casa está muriendo los hermanos, y los consuelan y le dicen, no se preocupen, ya nos lavaron las heridas, ya estamos bien, ya nos recuperamos, y hasta el carcelero, los de la casa se salvaron y los bautizamos. Se glorían en las tribulaciones, se gloriaron en las tribulaciones. Vea qué bendición eso, se gloriaron en las tribulaciones. La gloria a las tribulaciones indica que esa tribulación nos fortalece, o sea que ellos fortalecieron. Ese es el pensamiento del creyente. Llegó un tiempo duro, bueno, esto nos debe enseñar algo. Llegó el tiempo de dificultad, bueno, tengámonos a pensar cómo esto nos puede fortalecer, cómo esto va afianzando nuestras convicciones. En el devocional que leíamos el jueves o el martes, el pastor Arthur John Joseph decía, ese pastor expresaba su confianza en la fe, y él decía, yo siempre pensé grandemente de la fe cristiana, pero después de que murió mi esposa y que estoy en esta tribulación, ahora pienso más todavía, más grande de la fe cristiana, mucho más que antes. ¿Por qué? Porque él decía, esa fe, la fe en Cristo, es la que me ha ayudado a sobrepasar el momento de prueba. Creo que nuestra fe aumenta nuestras fuerzas en el momento de la tribulación, y por eso hablamos de que nos gloriamos en la tribulación. Bendito sea el Señor. Pero bueno, a lo mejor usted va a decir, bueno, yo todavía no he creído, yo todavía no soy un cristiano muy buen cristiano, o yo apenas estoy empezando a escuchar los mensajes, yo apenas entiendo algunas cosas, no entiendo mucho. Yo no tengo tanta fe como para que me encierren en una cárcel por allá y me ponga a cantar himnos. Yo no tengo tanta fe para eso. Yo no tengo tanta fe como para que no se me incremente el miedo o para que no se me incremente la angustia. Yo no tengo una fe tan grande como para gloriar la tribulación, como para estar tranquilo en medio de la prueba. Si yo hubiera sido Pablo, pues me hubiera puesto a llorar y no a cantar. Entonces hable con Dios, dígale a Dios eso y vuelva, miremos Romanos 5. Romanos 5. Gloria a Dios. Romanos capítulo 5. Estamos en la paradoja, gloriarnos en las tribulaciones. Vuelva a Romanos, dice ahí. Versículo 3. Y no solo esto, mas aún nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación obra paciencia, y la paciencia experiencia, y la experiencia esperanza. ¿Verdad? Todo lo que va haciendo la tribulación. Primero obra paciencia, después nos da experiencia, y también nos da esperanza. Y la esperanza no nos avergüenza, porque el amor de Dios está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. Y la esperanza no nos avergüenza, somos fuertes. ¿Por qué? ¿Por qué nos va a avergonzar la esperanza? ¿Por qué nos va a avergonzar decir que somos creyentes, que estamos escuchando la palabra, que estamos orando? No nos avergüenza, no nos da ninguna vergüenza hacerlo. Pero si usted todavía dice, bueno, yo apenas estoy empezando, yo todavía no tengo una fe tan grande, mejor dicho, a mí la tribulación me da muy duro, me pongo a llorar, me da más miedo, me da más angustia, me da más dolor, me da más tristeza, me siento muy mal, a mí la tribulación me acaba. Mire lo que dice el versículo 6. Porque Cristo, cuando éramos aún sin fuerza, a su tiempo murió por los impíos.
Porque Cristo, cuando éramos aún sin fuerza, a su tiempo murió por los impíos. Si a usted todavía dice, mi fe es muy pequeña, dígaselo a Dios, dígaselo a Cristo. Mi fe no es, a mí me angustia todavía todo eso. A mí me da angustia, me da dolor, esa tribulación me está poniendo mal. Esta cuarentena me está poniendo mal, me está desequilibrando la cabeza. Me estoy como enloqueciendo. Dígaselo a Dios. Porque Cristo murió por la gente que está sin fuerza. Cristo murió por los débiles, por los que están más débiles. No murió por los que estaban más fuertes en la fe. Él murió por los que estaban sin fuerza. Él murió por la humanidad. Si usted está lleno de angustia, en miedo, en terror, en ansiedad, en tristeza, sea sincero con Él. Dígaselo. Recuerde que Él murió por los que estaban sin fuerza. Tome la decisión, mi querido amigo, de recibir al Señor Jesucristo. Tome la decisión de tener un encuentro personal con Dios, de creer en Cristo Jesús. Él murió por los débiles. Él murió por los temerosos, por los angustiados, por los tristes, por los pobres, por los que estaban sin fuerza. Vamos a orar y le damos gracias a Dios.